Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Y vamos a comenzar en el versículo 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando Jesús, está terminando un sermón que empezó en el capítulo 24 de Mateo, y el final del sermón dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Esta semana hay noticias que a veces se transforman en obsesivas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que leo una noticia y después no puedo desprenderme de esa noticia. Y yo creo que son cosas con las que Dios golpea nuestra vida y que nos quiere decir algo. Esta semana hubo una noticia que me golpeó particularmente y que me hizo tambalear y que me llevó también a que hable esta mañana de esto, que no era lo que tenía previsto en el programa. Y es que me sentí cautivado por una princesa negra, que llegó en un bote sola a las costas de España. Sus papás, que querían salir de África, en el momento del forcejeo lograron ponerla en el bote solita para que llegara a Europa. Y llegó a Europa. Y yo pensaba en la tremenda desesperación de esos padres, en un continente que para nosotros es ignorado todavía, porque las noticias nos vienen de Medio Oriente, de Europa, de Estados Unidos, y nunca nos enteramos qué pasa en África. En un continente que está sacudido por el hambre, en un continente donde está viviendo permanentemente en guerras feroces,
en un continente donde las epidemias hacen estragos tremendos. Y la gente quiere irse de ese lugar. Y mira el primer mundo, mira Europa, que es lo que tienen más cerca, como la única salida para ellos y para sus hijos. Para la única salida de la muerte, por la guerra, por el hambre, que se enseñorea de todo un continente. Es la desesperación que se ve continuamente en esas barcas que llegan hasta Lampedusa, que es la isla que está más cerca en Italia del continente africano, donde suben en precarias formas de navegación, porque otra forma no se puede decir, precarias formas, tratando de encontrar el pan que no tienen, la paz que no tienen, la seguridad que no tienen. Ante un mundo totalmente indiferente, totalmente indiferente. ¿Quién se desprendería de un hijo en esta forma? Y sin embargo esos lo hicieron. Y lo hicieron porque estaban buscando algo mejor para ellos. Porque estaban buscando una seguridad que ellos no tenían. Porque estaban buscando una paz que a ellos les faltaba. Y si ellos no lo pueden tener, por lo menos que lo tenga la nena. Y la pusieron allí. Y gracias a Dios llegó al otro lado, porque no todos llegan. No todos llegan. Muchas veces las corrientes se lo llevan y se encuentran después los cadáveres. A veces la marea trae los cadáveres de los que quedaron allí en el camino. Y parecería que nosotros estamos viviendo a veces en un mundo lleno de felicidad, de tranquilidad, No, el mundo es eso. La realidad es esa. Y como cristianos tenemos que ser sensibles a esa realidad, que es una realidad que azota a todos y azota también a nuestro país. Los últimos índices dicen que en nuestro país hay entre un 25 y un 27% de pobres. En el norte, en provincias como Formosa o como Chaco, mueren niños por desnutrición y por hambre. En un país que tiene una llanura como para alimentar a 200 millones de personas. En un país donde funcionarios se enriquecen obscenamente mientras que otros mueren de hambre. Esta es la realidad que nosotros vivimos y que como cristianos no podemos eludir. Mateo, el Evangelio de Mateo trae 5 sermones de Jesús. 5 sermones relativos al reino de Dios. Los 5 comienza con el sermón del monte, donde está la ley del reino de Dios, y culmina con este sermón profético de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Este sermón termina con 3 relatos, 2 parábolas y este relato final. Aparece una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, y yo digo simplemente la síntesis, lo que Jesús quiso decir. Quiso decir, las 10 vírgenes, estén preparados porque esto colapsa. Después habla de los talentos, estén activos. Es decir, frente a estas realidades que nosotros estamos viendo hoy, los 2 primeros mensajes son, estén preparados, que no pase desapercibido todo esto, que no porque tengamos pan en nuestra casa no pensemos en que hay chicos que están muriendo de desnutrición. Y por otro lado que estemos activos, y por supuesto que ninguno de nosotros puede cambiar la historia, pero siempre hay algo que se puede hacer. Y termina con este relato que es una aproximación al tribunal final de Dios. Es una aproximación simplemente. Y aparece entonces la prueba final, la prueba definitiva, por la que se identifica realmente la fe de los hombres.
Fíjese que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él habla de la obra de Dios en la historia y de la obra de Dios en las personas también. Y afirma que los hombres no podemos ser salvos por nuestras propias obras, que no podemos comprar nuestra salvación, pero que sí somos transformados por Jesucristo para hacer buenas obras. Y dice la palabra de Dios, hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A mí siempre me llama la atención sobre todo esta última parte, que Dios haya preparado buenas obras, que tengamos que hacer buenas obras, no me asombra. Lo que me asombra es esto que dice, que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que mientras que yo voy caminando en la vida, aparece allí la necesidad, la presenta a Dios esa necesidad para que yo pueda actuar a favor de esto. Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios me presenta la necesidad. Y nosotros no podemos cambiar ni el mundo, ni podemos cambiar la historia. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero sabemos que va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades. Pero siempre recuerdo la conversación que tuve con un médico famoso que me dijo, uno empieza la vida queriendo cambiar el mundo y termina queriendo cambiar su entorno, porque eso sí lo podemos hacer. Siempre podemos actuar en las necesidades que vemos a nuestro alrededor. El Señor nos salvó y nos dejó en la tierra con un propósito claro, que obremos el bien y que hagamos buenas obras. Santiago va a confirmar esto en su carta. Él habla prácticamente y dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es como decir, es la prueba de la fe lo que el hombre hace. Y Jesucristo acá nos plantea el tema final, el examen final. Yo recuerdo hace muchos años, todavía en la industria, había un oficio que la tecnología lo fue desplazando, que era el matricero, el que hacía matrices, el que sabía limar el hierro o el bronce y hacía matrices. Y recuerdo cómo tomábamos a los matriceros, cómo se evaluaba. Venía alguien y decía, soy matricero. Y usted no sabía si esa persona estaba diciendo la verdad o si estaba mintiendo. A lo mejor era simplemente un ajustador, que no es lo mismo que un matricero. Entonces había una prueba. Se le daba un trozo de hierro, dos trozos, ¿no? Un trozo cilíndrico y un trozo cuadrado. Y se decía, mire, tome ese trozo y haga un hexágono. Y después en el otro haga un agujero donde entre perfectamente. Tiene toda la mañana. Si él aprobaba ese examen es porque sabía todo. Y yo creo que lo que Dios está diciendo, lo que el Señor está diciendo en esta parábola es, mire, el examen final de la fe es este. Si usted aprueba este examen, entonces puede estar seguro que la fe que tiene es una fe viva. Es una fe que está viva. Es el examen final. Y presenta a Jesús este cuadro en el relato. Está el Señor en el trono y delante de él todas las naciones, todos los pueblos, todas las etnias. Todos los pueblos de la tierra. Dice, todos los hombres y mujeres, y se va a ejecutar el juicio. Y separa a los hombres en dos. Por un lado, Jesús aquí toma una imagen común para los que lo escuchaban en ese momento. Era gente que estaba acostumbrada a ver el ganado cruzando los pueblos en las calles. Y él dice, se van a separar las ovejas de las cabras. Se van a separar las ovejas de las cabras. Para nosotros esto tiene un relativo impacto, porque nunca hemos vivido la experiencia esta. Pero para ellos esto significaba mucho, porque ellos sabían diferenciar muy bien el carácter de la oveja del carácter de la cabra.
La oveja es sumisa, obediente, está permanentemente con la cabeza hacia abajo, y el pastor lo único que hace es pararse delante y el rebaño lo sigue. Las cabras, por el contrario, son rebeldes, desobedientes. El pastor no va adelante, el pastor tiene que ir atrás y tiene que ir pegándole para que mantengan por lo menos el mínimo orden de las cabras. Y Jesús le está diciendo, mire, lo voy a separar como separa el pastor las ovejas de las cabras. Las ovejas son guiadas, las cabras son disciplinadas. El pastor de las ovejas se pone delante y las guía. El pastor de las cabras se pone atrás y las disciplina. Y uno dice, y va a llamar a las ovejas y va a decir, estos son los que entran al reino de Dios. Y uno dice, ¿quiénes son estas ovejas? Y algunos se han confundido por la forma en que comienza el pasaje, cuando dice que tenía delante reunidas todas las naciones, todas las etnias, todos los pueblos. Y piensan que Dios va a decir, bueno, estos pueblos son cristianos y estos pueblos no son cristianos. Pero la verdad es que no existen pueblos cristianos, que no existen naciones cristianas, ni siquiera existe una cultura cristiana. Lo que existen son cristianos dentro de las naciones, cristianos dentro de los pueblos y cristianos dentro de la cultura. Pero no se puede decir este pueblo es cristiano. Hay que decir hay cristianos dentro de este pueblo. Pero nunca una nación completa es cristiana. Tal vez alguno de los discípulos que estaban allí escuchando a Jesús, cuando Jesús dijo, va a separar las ovejas de las cabras, él pensó, las ovejas son mi pueblo. Nosotros somos el pueblo elegido, somos los descendientes de Abraham, somos los que guardamos la ley, somos el pueblo de sacerdotes, pero no fue este el criterio de juicio, no fue este el criterio. Dios no dijo todos los que creen en Abraham vengan para acá, no dijo esto. No dijo el Señor en ese momento todos los que pertenecen al tal linaje vengan para acá. No los separó por credos tampoco. Todos los credos, ustedes saben que nosotros adherimos al credo de los apóstoles, y el credo de los apóstoles es bueno. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién me ha repetido esto? Es el credo de los apóstoles. Es bueno, lo aprendemos, lo repetimos. ¿De qué sirve el credo? Puede ser nada más que la fe muerta. El credo siempre es la base para edificar la vida. Lo que yo creo es la base sobre la cual después tengo que obrar, tengo que moverme, tengo que transformar lo que creo en obras. Y lo que Jesús está diciendo es, yo no les voy a tomar el credo, pero el examen es este. Si ha obrado de determinada forma, esa persona tiene una fe que está viva, no hace falta tomarle el credo, ya se sabe que sabe el credo, ya lo sabe. Pero los voy a diferenciar no por la afirmación de fe ni por la declaración de fe, los voy a diferenciar por el resultado que la fe tuvo en su vida. Porque si me paro delante de la multitud y digo repitan el credo, lo van a repetir todos. Pero cuando diga cumplieron lo que el credo está diciendo, ahí no me voy a encontrar con todos. Jesús está subrayando al terminar que es el último sermón, el sermón profético, el último sermón para las multitudes en Mateo, aquello que va a decir también en el sermón de la llanura, en el Evangelio de Lucas, porque cada hombre se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Como diciendo, lo que me va a decir a mí, si este cristiano es cristiano, es el resultado final que tiene en su vida, el resultado final. Lo que él está haciendo, lo que él está viviendo, el compromiso que él tiene. Esto es lo que me dice si es cristiano. En el Evangelio de Mateo, que recoge el Sermón de la Montaña, en la parte del Sermón de la Montaña, nos dice que el falso profeta se diferencia, ¿por qué? Porque por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Y Jesús enfatiza permanentemente el hecho
de que lo más importante es que la fe produzca obras en nosotros, produzca un obrar determinado, produzca una conducta determinada. Hay quienes teorizan sobre la fe. Un día le trajeron a Jesús un muchacho, se lo trajeron los religiosos del tiempo. El anfitrión era en ese lugar un fariseo y había otros fariseos por allí, y le trajeron un muchacho que lo define la palabra de Dios como hidrópico. Un hombre hidrópico era una acumulación anormal de líquido que seguramente se debería, esto lo pueden decir los médicos que están acá, tal vez por el funcionamiento de los riñones, del hígado, de la sangre, del corazón, no sé qué pasó, pero tenía un acumulamiento de líquido, retención de líquido, que se hinchaba por la retención de líquido. Y los fariseos lo trajeron y lo pusieron allí. Ahora, es extrañísimo que los fariseos lo pusieran allí. Es extrañísimo esto. ¿Por qué? Porque los rabinos enseñaban al pueblo que la hidropesía era consecuencia de un pecado grave. Por lo tanto, no podía estar con un fariseo. El hecho de que los fariseos lo trajeran allí y lo pusieran en el medio, posiblemente ellos lo que estaban haciendo es tratar de tentar a Jesús, porque era sábado, a ver si lo curaba. Porque si era viernes, no lo hubieran traído, porque la ley decía que no podían acercarse a este gran pecador. Lo trajeron, lo pusieron en el medio, y Jesús interpreta lo que están tratando de hacer. ¿Por qué? Porque conoce su tiempo y porque dice, si ellos están enseñando que este es un gran pecador, no lo hubieran traído en la mesa en este sábado estando yo presente. Lo están trayendo por alguna otra cosa. Y entonces Jesús interpreta lo que ellos están haciendo y les hace una pregunta. Le dice, díganme, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Hoy es sábado y hay que descansar de acuerdo a la ley judía. ¿Es lícito sanar a este hombre? Todos se callaron. Nadie se animó a decir, no, déjenlo como está. Nadie se animó. Tampoco a decir, sí, está bien sanarlo. Tampoco. Jesús lo sanó. Y después de sanarlo, los miró y les dijo, ¿quién de ustedes, si el asno o el buey se cae en un pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Es decir, los confrontó, porque seguramente los fariseos creían en ese momento que cuando llegaran a la presencia de Dios, Dios le iba a preguntar, les iba a decir, venid benditos de mi Padre porque habéis guardado el sábado puntillosamente. Y acá Jesús ilustra, no es porque guarde el sábado puntillosamente que va a entrar, no es por eso. Jesús, ¿qué está haciendo? Está diciendo, miren, la fe no es teoría, ustedes tienen una gran teoría. La gran teoría es en sábado no hay que trabajar. Y entonces yo tengo que mandar al hidrópico con su carga y su enfermedad a la casa de vuelta porque es sábado. La fe es práctica. Y la práctica dice que acá hay un hombre que sufre. Y si hay un hombre que sufre y yo le puedo dar una mano, se la tengo que dar, aunque sea sábado. Aunque sea sábado. ¿Qué está diciendo? Que la fe no es teoría, es práctica. Al doctor de la ley que vino a discutir con Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Jesús le dijo, miren, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Fíjese que no le dice Jesús, cree esto, le dice, haz esto. Manifiesta el amor al prójimo y vivirás. Entonces él le pregunta, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano, de ese hombre que está desnudo, apaleado, abandonado, sediento, hambriento, desamparado. Y dice, pasó un samaritano y lo levantó. ¿Quién te cree que es el prójimo? Y cuando el doctor de la ley contesta, dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Jesús siempre está diciendo, eso que crees hay que ponerlo en práctica. ¿Y hay que ponerlo en práctica qué? ¿En qué momento? Bueno, hay que ponerlo en práctica en todo momento, en que la buena obra se presenta ante nosotros, porque Dios la pone delante. Jesús enfatiza eso. Enfatiza la fe que obra, lo señala, y no lo hace porque el hombre se salve por las obras,
sino porque esas obras son el testimonio viviente de que su fe no es una teoría y de que su fe está viva. Jesús dijo en cierta oportunidad, bueno, a los pobres los van a tener siempre con ustedes, siempre los van a tener con ustedes. Y no lo dijo sentenciando al mundo a la pobreza, lo dijo mientras que el mundo sea mundo y el hombre sea pecador, van a tener pobres por todos lados. La realidad es esa. No es que Jesús está decretando la pobreza, está analizando una realidad, que en un mundo donde impera el egoísmo, donde impera el pecado, va a haber siempre pobres, va a haber siempre pobres. Lo dijo François Mitterrand cuando criticó el sistema actual, dijo, esto se van a formar islas de riqueza con océanos de pobreza alrededor, y es lo que estamos viviendo hoy. La Biblia dice que la pobreza tiene dos orígenes, que la pobreza puede venir por la pereza, el pecado propio, el deber es trabajar, y esto es duramente censurado por la Biblia. Pero muchas veces la pobreza viene por la corrupción, muchas veces. El pecado de algunos que recae sobre los otros, África es un continente riquísimo, donde todas las grandes compañías del mundo van a extraer lo que tiene por pocas monedas y lo siguen manteniendo en la pobreza. Algunos pueblos africanos están sentados sobre la riqueza y llegan y los explotan y los sacan. Y acá hay médicos y ellos pueden corroborar esto. Muchos de los medicamentos se experimentan en África antes de dárselo a la gente del primer mundo. Y se experimentan en América Latina. Jesús dijo, mientras que haya pecado a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Y por supuesto que nosotros, como cristianos, sabemos que Dios no protege a los haraganes, y los cristianos tampoco debemos hacerlo. Pero que el Señor está con el pobre y el desvalido, y los cristianos también tenemos que hacerlo. Cuando es que el autor de las cartas a los hebreos da las últimas directivas, él dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pablo en Jerusalén se reunió, capítulo 15 del libro de los Hechos, con los apóstoles. Trataban asuntos ministeriales. Y él cuenta en la carta a los Gálatas, una sola cosa me pidieron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hay un asombro en esta historia. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y es notable que estos cristianos dieron alimento al hambriento, dieron de beber al sediento, albergaron al extranjero, vistieron al desnudo, visitaron a los encarcelados, y lo hicieron naturalmente, no porque fueran obras benéficas para sentirse bien, para que el Señor los tenga en cuenta, para hacer méritos para la eternidad. No es que lo anotaron y dijeron, sí, es verdad, nosotros lo hicimos. Lo hicieron por compasión, No se quisieron ganar nada con eso. Lo hicieron por compasión. ¿Y saben qué es compasión? Compasión. Pasión es sufrimiento. Es sufrir junto con el otro.
Obraban porque era la consecuencia de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y se asombraron. Y se asombraron de que el Señor les dijera, porque lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Porque el Señor está mirando el sufrimiento. Está mirando la miseria. Está mirando el hambre. Y se identifica con eso. Y cuando nosotros atendemos la necesidad del hambriento, del sediento, visitamos al que está en la cárcel, tendemos la mano al necesitado, en ese momento el Señor está presente. Y Él dice, porque se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí, me lo hicieron a mí. Termino ya. En la historia del cristianismo hay un famoso cristiano allí en el principio, en Francia, en la ciudad de Tours, un famoso cristiano. Que un día iba por la calle con su cabalgadura y vio un pobre. Se llamaba Martín. Y vio a ese pobre que se moría de frío. Y él llevaba la capa. Y entonces dice que se sacó la capa y la partió. Y le dio la mitad. Y la otra mitad se la puso él. Y se fueron. Y esa noche soñó. Y soñó que venía el pobre y le decía las palabras de esta historia. Porque se lo hiciste a ese pobre, me lo hiciste a mí. Y Martín cuenta que en el sueño él vio a Jesús con la media capa que él tenía. Y él entendió ese día este pasaje que acabamos de leer, este pasaje, que cuando se parte el pan con el hambriento no se lo está dando al necesitado, se lo está dando a Jesucristo, que está identificado con ese necesitado. Y edificó un lugar en memoria de esto, un pequeño lugar, donde guardó la media capa como testimonio de eso. Y de ahí viene el nombre de capilla, que nosotros usamos tanto. Capilla, ¿de dónde viene? Viene de esto, de esta historia. Quiere decir que cada vez que usted escucha el nombre capilla, se está acordando de que hubo un cristiano que partió lo que tenía con el otro, porque sintió que Dios se lo estaba pidiendo. En aquel día, ninguno de nosotros va a rendir un examen de teología delante de Dios. En aquel día todos tendremos que rendir un examen práctico. Nos causará asombro, como causa esta historia asombro a los que escuchan. Pero el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y esta es la misión que tenemos. El cristiano tiene que ser un productor del bien. Hay que hacer el bien. Y hay que hacer el bien a diestra y siniestra. Y hay que pensar que Dios va a poner obras delante nuestro para que lo hagamos. Yo veía la foto en el diario de quien recibió a Princesa y le puso el nombre y la tiene en los brazos. Y la tiene en los brazos como si fuera su padre. Y yo dije, Dios se la cruzó en el camino para que Él la tomara en los brazos. Y si ese hombre realmente lo ha hecho porque tiene fe, porque es un hombre de fe, y porque esta es la obra de fe,
el Señor le va a decir, cuando la tomaste en los brazos, me tomaste a mí, me tomaste a mí. Hermanos, bajemos la fe a la realidad de todos los días, porque estamos llenos de necesidad, y esa necesidad está esperando cristianos que se acerquen para dar la palabra de aliento, para dar el pan que se necesita, el abrigo que se necesita, el agua, la visitación que se necesita. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Señor, gracias porque nos has traído hasta tu casa y te agradecemos por el desafío que el Señor Jesucristo hace desde el Evangelio a nuestra fe, a que la fe sea una fe realmente viva. Te pedimos, Señor, por todos los que están pasando por necesidad, por hambre, por guerra en el mundo. Nosotros que estamos hoy aquí en paz, celebrando, pensamos en los que están muriendo en Medio Oriente, en África, en los que están temblando por las epidemias, en los que tiemblan por los bombardeos, en el hambre del norte de nuestro país, en el hambre de las zonas marginales. Y te rogamos, Señor, que nos des un corazón sensible frente a la necesidad del prójimo, que nos des un corazón generoso y abierto a la necesidad del otro, que frente al desafío de tu palabra tomemos decisiones sabias en nuestra vida, para saber que estamos en esta tierra para hacer el bien al necesitado y que esa es la forma práctica de mostrar nuestra fe. Señor, frente a tanta necesidad y frente a tanta angustia, pedimos la intervención divina. Pedimos que tú pongas tu mano de misericordia y de amor para que se mitiguen en lo posible todas estas violencias y todos estos problemas que aquejan al mundo. Pero te rogamos, Señor, que hagas de cada hijo tuyo allí donde está, en el lugar en que esté en el mundo, nos hagas agentes del bien, para que los cristianos mostremos el amor de Jesucristo hacia el prójimo y hacia el necesitado. Señor, te agradecemos porque nosotros estamos viviendo en esta ciudad y tenemos las necesidades básicas satisfechas. Tal vez no somos ricos ni opulentos, pero tú nos das el pan nuestro de cada día. Te rogamos, Señor, por los que oran el Padre Nuestro con verdadera angustia, para decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque no lo tienen. Te pedimos por ellos. Y te pedimos también por nuestra patria, por las autoridades, porque quienes tienen el poder de decisión, para que estas grandes diferencias que hay en nuestro país, estos grandes abismos que llevan a tantos a la miseria y a la muerte, puedan ser revertidos con medidas sabias. Bendícenos, Señor, para que podamos ser una tierra de promisión como fuimos en el pasado, y para que no tengamos que lamentar que se nos mueran nuestros chicos por desnutrición. Bendícenos, Señor, para que cada uno de nosotros, allí donde está, cumpla con la buena obra que tú pones delante de él. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias por el desafío que tenemos de, en un mundo de tanto mal, ser los agentes del bien.
Bendícenos, Señor, para que podamos llevar el bien, la palabra de consuelo, la palabra tuya a todos los corazones. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.